El tema de hoy son ecuaciones diferenciales de orden superior. Empezaremos con el caso más simple, que es la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Tenemos entonces a y' más b y' más c y igual a 0, donde a, b y c son constantes reales y y es una función que depende de x y que queremos encontrar. Como en el caso de la ecuación de primer orden, en donde teníamos y' igual a por y nos preguntábamos qué función difiere de su derivada solo por constantes y veíamos que era un exponencial, aquí nos hacemos la misma pregunta. Proponemos como solución e a la rx porque difiere de sus derivadas solamente por constantes. R será una constante por determinar. Calculamos la primera y la segunda derivada de e a la rx para sustituirla en la ecuación diferencial. Y sustituimos y y b' en la ecuación diferencial 1. A esta le llamamos la ecuación diferencial 1. Tenemos lo siguiente, es la constante a por la segunda derivada más b por la primera derivada más c por la función, y vamos a suponer que es igual a 0 porque lo que queremos es encontrar los valores de r que satisfacen esa ecuación. Podemos reescribirla como a r al cuadrado más br más c por e a la rx igual a 0. Tenemos el producto de dos números que es igual a 0. Sabemos que el comportamiento de la exponencial es tiende asintóticamente a 0 si x, por ejemplo, tiende a menos infinito y r es positiva, o diverge si r es positiva y x tiende a infinito. En cualquiera de los dos casos, esta exponencial no cruza el eje de las x y por lo tanto es distinto de 0. Así, la única opción es que este polinomio sea igual a 0. Podemos encontrar los valores de r que satisfacen esa ecuación con la fórmula general de segundo grado. Dependiendo del signo que tenga el discriminante, las raíces serán reales distintas, reales iguales o complejas conjugadas. Primer caso.
Si b cuadrada menos 4ac es positiva, entonces tendremos dos raíces reales distintas. Y además reales. Entonces aquí lo anoto. R1 es distinta de R2 y R1, R2 son reales. Así, llamamos Y1 E R1X, es una solución particular de la ecuación diferencial 1, Y2 E a la R2X es otra solución particular. Como R1 y R2 son números reales distintos, Y1 y Y2 son dos funciones linealmente independientes. Es decir, no podemos expresar Y2, por ejemplo, como una constante por Y1. Entonces, Y1 y Y2 son linealmente independientes, que vamos a trabajarlo así, LI. Ahora, al igual que para la ecuación de primer orden, teníamos que si una función era solución de la ecuación homogénea, entonces por las propiedades de la derivada que sacan constantes, teníamos que una constante por la función también era solución de la ecuación diferencial. Es decir, si Y1 y Y2 son linealmente independientes y son soluciones de la ecuación homogénea que tenemos numerada como por 1, notamos que C1 por Y1 y C2 por Y2 son también soluciones de la ecuación diferencial 1. Y C1Y1 más C2Y2 también lo son, también lo es. Y esto es por las propiedades de las derivadas. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, y la derivada de una suma de funciones es la derivada de la suma de las derivadas. Por lo tanto, y de x
igual a C1Y1 más C2Y2 es solución general de la ecuación diferencial 1. Ejemplo. Resolver y' más 2y' menos 15y igual a 0. Proponemos y de x igual a e a la rx. Entonces, y' es igual a r, e a la rx, y' es r al cuadrado, e a la rx, y sustituimos en la ecuación diferencial. Y' y y' en y' más 2y' menos 15y igual a 0. Y lo que tenemos es y' es r al cuadrado, e a la rx, más 2y', 2r, menos 15 rx igual a 0. Esto implica que r al cuadrado más 2r menos 15 por e a la rx es igual a 0. La exponencial es distinta de 0 y por lo tanto este polinomio, que se conoce como polinomio característico, es el que debe de ser igual a 0. Resolvemos el polinomio. Buscamos dos números tales que al multiplicarse den 15 y al sumarse den 2. Entonces, una primera solución estaría dada por y1 igual a e a la menos 5x. La segunda solución sería y igual a e a la 3x. Estas son soluciones particulares. A la ecuación diferencial. Y por lo tanto, y de x igual a una combinación lineal de ellas, C1y1 más C2y2, que en este caso escribimos como C1 e a la menos 5x más C2 e a la 3x, es solución general. De la ecuación diferencial. Tarea. Deben entregarla antes de la clase el viernes 20 de marzo. Entonces es resolver. Y' más 4y' menos 5y igual a 0.
Resolvamos ahora el caso 2. B al cuadrado menos 4ac es menor que 0. Esto implica que R1 y R2 son menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que lo podemos escribir como menos b entre 2a más menos 4ac menos b al cuadrado raíz cuadrada por i entre 2a. Porque si b cuadrada menos 4ac es menor que 0, entonces 4ac menos b cuadrada es positivo y factorizamos la raíz de menos 1 como el número imaginario i. Ahora vamos a definir el primer término de esta suma como alfa, este segundo como beta, de tal forma que esas raíces las podríamos expresar como alfa más menos beta i. Y entonces las soluciones estarían dadas de la forma e a la alfa más menos beta i. Primera y segunda solución por x. Esto es e a la alfa x por e más menos beta i x. Recordando la fórmula de Euler, podemos reescribir esto como coseno de beta x más menos seno beta x. Pero estas soluciones y veces seno de beta x, pero estas soluciones serían funciones complejas y nosotros estamos trabajando con funciones reales. Entonces vamos a escribirlo así: e a la alfa x coseno de beta x más menos e a la alfa x seno de beta x. Bueno, aquí sería la parte imaginaria. Para entender mejor lo que va a pasar, voy a recapitular un poco con lo que se aprende en álgebra lineal. Pensemos que tenemos dos vectores el j, que es 0,1, y que es 1,0, y entonces vamos a llamarle beta al conjunto que contiene a los vectores i, j. Y por el curso de álgebra lineal sabemos que un conjunto es base si son linealmente independientes y generan. En este caso, beta sí es linealmente independiente y el generado por beta es R2. Cualquier vector en R2 se puede expresar como combinación lineal de I, J. Entonces, beta es base de R2. Pero no es la única base. Esta es la base estándar. Podríamos pensar también en el conjunto beta prima formado por los vectores u, b, en donde u
es el vector 3,4, B es el vector 2,1. Entonces, 3,4 ese sería el vector U, el vector B, 2,1. Estos vectores son linealmente independientes porque no son vectores que tengan la misma dirección, es decir, el vector U no se puede expresar como un múltiplo escalar del B ni viceversa. Entonces, estos vectores U y B, es decir, el conjunto beta prima, es linealmente independiente y cualquier vector en R2 se puede expresar como combinación lineal de U y B. Por lo tanto, beta prima también es base de R2. De aquí lo que vemos es que beta y beta prima generan a todos los vectores, generan a todos los vectores en R2. Podemos pensar que el vector U es 3 más 4i y que el vector B es 2 más i. Y los vectores i, j son vectores que solamente tienen o parte real distinta de 0 o parte imaginaria distinta de 0. Tanto B como B' generan a todos los vectores en R2. Entonces, en nuestro caso, quisiéramos que en la solución compleja verificar si la parte real es solución y por separado si la parte imaginaria es solución. De tal forma que nosotros proponemos Y1 y Y2 como la parte real y la parte imaginaria de esta solución compleja. Si eso resulta, entonces habremos hecho un cambio de base, pero que también va a generar a todas las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, si Y1 es E a la alfa X coseno de beta X, es solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que queremos verificar. Entonces esto es lo que vamos a verificar. Verificar si eso pasa. Y recordemos las definiciones de alfa y beta. Entonces, calculamos la primera y segunda derivada de Y1. En este caso, Y1' sería el exponencial por la derivada del coseno más el coseno por la derivada del exponencial, que podemos reescribir como E a la alfa X por alfa coseno de beta X menos
beta seno de beta x. Volvemos a derivar y obtenemos la exponencial por la derivada de alfa coseno de beta x, que sería menos alfa beta seno de beta x, menos beta al cuadrado coseno de beta x, más alfa e a la alfa x por alfa coseno de beta x, menos beta seno de beta x. Sustituimos en la ecuación diferencial y obtenemos lo siguiente. Tendríamos A por y bi'prima, que es e a la alfa x por menos alfa beta seno de beta x menos beta al cuadrado coseno de beta x más alfa al cuadrado coseno de beta x menos alfa beta seno de beta x. Podemos simplificar en un momento, más b por la primera derivada, quedaría b e alfa x por alfa coseno de beta x menos beta seno de beta x más c por y1. Y queremos verificar que eso sea igual a 0. En este momento no podemos suponerlo. La exponencial se puede factorizar y entonces queda e a la alfa x y agrupamos todos los términos que tengan seno de beta x y del mismo modo todos los con coseno de beta x, obteniendo menos beta al cuadrado más alfa al cuadrado, todo esto por a, más alfa b más c coseno de beta x más, ahora los términos con seno, quedaría menos alfa beta menos alfa beta, entonces es 2 veces por a menos b por beta Ahora veamos cómo son esos coeficientes de coseno y de seno. Aquí ya no. Menos beta al cuadrado más alfa al cuadrado por a más alfa b más c. Recordamos la definición de beta, que es la raíz cuadrada de 4ac
menos b al cuadrado, y entonces al cuadrado, más alfa al cuadrado, todo esto entre 4a al cuadrado, más alfa al cuadrado, que era b entre 2a menos b sobre 2a al cuadrado, todo esto por a, más alfa, que es menos b entre 2a por b, más c. Esto es igual a menos 4ac menos b al cuadrado más b al cuadrado entre 4a al cuadrado por a menos b al cuadrado entre 2a más c. Queda 2b al cuadrado menos 4ac entre 2a menos b al cuadrado entre 2a, aquí no es 2a, es 4a, más c. Hacemos como un denominador y entonces multiplico aquí por 2, por 4, entre 4 y por a y a. Obtenemos 2b al cuadrado menos 4a menos 2b al cuadrado más 4ac sobre 4a. Aquí es 4ac. Se cancelan esos dos términos, se cancelan los términos con AC y entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, el coeficiente para coseno es igual a 0. Podemos verificar lo mismo para el coeficiente de b. Esto se quedará de tarea. Entonces la tarea es verificar que menos 2 alfa beta por a menos b por beta es igual a 0. Y por lo tanto, y1 igual a e al alfa x coseno de beta x es solución particular. De la ecuación diferencial en el caso 2. Del mismo modo, se puede verificar que y2 igual a e a la alfa x seno de beta x también es solución particular. Y por lo tanto, y de x igual a c1 y1 más
C2Y2, que en este caso sería C1E a la alfa X coseno de beta X más C2E a la alfa X seno de beta X, y que se puede expresar como E a la alfa X por C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X es solución general a la ecuación diferencial para el caso 2. Ejemplo. Resolver y' más 3y' más 4y igual a 0. Proponemos y igual a e a la rx. Entonces la primera derivada es re a la rx. La segunda derivada, r cuadrada igual a e a la rx. Sustituimos en la ecuación y tendríamos y', que es r al cuadrado e a la rx, más 3y', que sería 3r e a la rx, más 4 por y, 4 por e a la rx, factorizamos e a la rx, esto es igual a 0. La exponencial es distinta de 0. Ese polinomio es el que es igual a 0. Y calculamos las raíces del polinomio. R cuadrada más 3r más 4 igual a 0. Entonces r es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso sería 9, menos 4 por 1 por c, entre 2 por 1. Menos 3 más menos 9 menos 16 es menos 7. Entonces tendríamos raíz de 7 y entre 2. Alfa en este caso es menos 3 medios. Beta es raíz de 7 sobre 2. Y por lo tanto, las soluciones particulares son y1 es e a la alfa x coseno de beta x, y y2 es e a la alfa x seno de beta x. Estas son soluciones particulares. De la ecuación y' más 3y' más 4y igual a 0, y por lo tanto y de x, que es igual a c1 y1 más c2 y2, y que podemos escribir como e a la menos 3x sobre 2 por c1 coseno de la raíz de 7
medios x más C2 seno de la raíz de 7 medios x. Es solución general de la ecuación diferencial, que en este caso es y' más 3y' más 4y igual a 0. Tarea para el caso 2. Resolver y' más 2y' más 2y igual a 0.